Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amanda y les voy a enseñar a cómo utilizar el transporte público a base de mi experiencia personal aquí en Nueva Zelanda. Primero nos vamos al navegador de nuestra preferencia y buscamos Auckland Transport. Comencemos con qué es AT. AT es responsable de todos los servicios de transporte de la región, desde carreteras y senderos hasta bicicletas, estacionamientos y transporte público. Al inicio podemos contar con un planificador de viajes. Esto nos viene bien ya que si tú ya sabes dónde te vas a hospedar o dónde te vas a quedar y a dónde vas a ir, ya puedes planificar tu viaje. Nos vamos a la opción de menú y podemos contar con varias opciones, pero nosotros nos vamos a enfocar en autobús, tren, transbordador. Nos iremos a planificador de viaje. Podemos ver que a la derecha contamos con un mapa y a la izquierda podemos planificar nuestro viaje. Como punto de salida pondré una estación de autobús y como destino pondré mi escuela de inglés. Automáticamente se nos generan opciones de rutas y podemos ver la ruta en el mapa, así como en las opciones podemos ver cuánto tiempo haríamos, cuánto nos cobrarían, qué autobuses o qué tren y cuánto vamos a esperar, cuánto nos cobraría si la tarjeta fuera de adulto, de niño, de terciario, y también nos dice que no está disponible el efectivo. También podemos desplegar la opción de ver con más detalle la ruta. Aquí también podemos poner el día y la hora en la que queremos salir o queremos buscar una ruta. Volvemos al menú y nos vamos a la opción de AT Hub Card. ¿Qué es una AT Hub Card y cómo funciona? La AT Hub Card es una tarjeta inteligente de prepago reutilizable para viajar en trenes, transportadores y autobuses por Auckland. Les recomiendo revisar y leer esta información, así como las diferentes opciones con las que cuenta esta página web. Una de las cosas más importantes es comprar la tarjeta con la cual vas a pagar el transporte público. Aquí podemos ver dos tipos de tarjetas, una azul y una dorada, y por lo que tengo entendido la dorada es para las personas mayores. También podemos comprar la tarjeta en forma de llavero y nos dice dónde podemos comprar las tarjetas. Mi tarjeta la compré en un supermercado llamado Pack and Save en servicio al cliente por $10. Ahí mismo la puedes recargar, pero también la puedes recargar por medio de tarjeta de crédito en la aplicación. Otra cosa muy importante para los que van a venir a estudiar acá a Nueva Zelanda son las tarjetas de descuento. En este apartado podemos ver la información de las concesiones de los estudiantes, pero también les recomiendo hablarlo con su institución, ya que yo por el momento estoy utilizando una tarjeta de adulto porque yo solo vine a estudiar 3 meses inglés y no aplica este descuento. Igual les recomiendo revisar los múltiples apartados que tiene esta página web, infórmense. Yo solo quería mostrarles cosas básicas para no hacer este video tan largo y tan pesado para ustedes. Cualquier otra duda déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto yo les respondo. Ahora les hablaré sobre la aplicación AT Mobile que se encuentra disponible tanto para iOS como para Android, y si a ti no te parece esta app es porque seguramente tu tienda no se encuentra en la región de Nueva Zelanda. Esta app, como la página web, te ayuda a planificar tu viaje dándote las mejores rutas para llegar a tu destino. En la aplicación también contamos con un apartado que dice salidas en vivo, donde te dice dónde y cuándo pasará tu autobús. Cuando instalen la aplicación les pedirá que inicien sesión e introduzcan los números que vienen al reverso de tu tarjeta para así monitorear el saldo y poder recargar mediante tarjeta de crédito. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar mi recorrido de la escuela a la casa, qué transportes utilizo y mis experiencias sobre el transporte público aquí en Nueva Zelanda.
Hago 1 hora y media de mi casa a la escuela y de la escuela a mi casa, así que tengo que hacer transbordos. Ok, una vez hayan elegido la ruta que mejor les convenga, ya sea porque es la más barata o la más cercana, tienen que checar dónde es para así en el Google Maps buscar dónde está, ya que el Maps de la aplicación no es muy precisa. Así que sí les recomiendo mucho que tengan el Maps a la mano y chequen dónde es su estación o su parada. Miren, ahí dice 1, 2 y acá dice 2 y 3. La aplicación nos dice que tenemos que agarrar el tren en la parada número 2, así que entramos y bajamos por acá. En el tren tenemos este tipo anuncio que nos dice qué hora es y a qué hora va a pasar el siguiente tren. También nos dice las paradas que va a tomar y, por ejemplo, va a venir un tren a la 1:37, faltan 7 minutos y son las 1:32. Acaba de llegar uno. Ok, si ustedes saben inglés y tienen alguna duda pueden preguntarle al personal que se encuentra aquí, todos son muy amables, y si no saben inglés sí les recomiendo tener el traductor a la mano y hacer el oso al preguntar, pero es mejor preguntar que perderse en una ciudad que tú no conoces. El metro o el tren en sí les avisa cuál será la próxima estación. Pathways from Parnell Station may not be suitable for some customers. Please consider Newmarket or Britomart as alternatives. Les avisa cuando estemos arribando y cuál será la próxima estación. Ustedes no se preocupen, solo estén muy atentos. La primera vez que utilicé el transporte público estaba muy nerviosa. ¿Por qué? Porque no sabía si me iba a perder o si iba a gastar más dinero del que debía. Ustedes no se preocupen, tengan a la mano el traductor, el Google Maps y sobre todo la aplicación de AT Mobile. Si cuando llegan a una estación no saben dónde está la salida, solo sigan a la gente y ya. Tengan en cuenta que tienen que pasar su tarjeta de AT. Así se ve una parada de bus. Te dice que el nombre de la parada y qué camiones van a pasar en la parada. También es muy importante hacerle la señal al conductor. Si tú vivirás relativamente cerca, ya sea de tu trabajo o de la escuela, se te va a hacer más fácil y obviamente más barato. Pero como yo, mi escuela está muy lejos de mi casa, así que tengo que checar bien los precios, los autobuses y en dónde tengo que transbordar. Por ejemplo, yo tengo que tomar un camión que se llama NX1, pero existen dos, el de Albany y el de Hibiscus Coast. Si yo me subo al NX1 Albany, solo me va a dejar hasta Albany, y Albany es una estación antes de Hibiscus Coast, así que tengo que tener mucho cuidado con eso. Tengo que agarrar el NX1, pero que diga Hibiscus Coast. Aquí no te preocupes de tener el celular en la mano, tú puedes ir checando el Google Maps sin ningún problema, nadie te lo va a robar. Ya si te lo roban ya sería que tuvieras mucha mala suerte, así que acaba de llegar un autobús, pero dice que va para Albany, así que yo no me voy a subir a este. Llegó el mío, amigos, a este me voy a subir. Les hablaré sobre los datos básicos que tienen que saber antes de tomar el autobús acá en Nueva Zelanda. Tienes que hacerle la señal al chofer de que se tiene que orillar o si no, no se van a detener. Segundo, tienes que pasar la tarjeta cuando te subas y cuando te bajes o si no, se te cobrará de más. Y tercero, cuando ya veas que estás llegando a tu destino, tienes que presionar el botón de stop o no se van a parar.
No grabé como tal cuando llegué a la estación, pero si me apoyan mucho con este video, con gusto les hago otros videos enseñando cómo son las estaciones de autobús, de tren y de ferry. No sé cómo sean en sus países, pero por ejemplo en México, exactamente en Monterrey, cuando vas a tomar un camión solo pasas una vez la tarjeta, cuando te vas a subir. Acá en Nueva Zelanda los autobuses cobran por zonas, así que tú tienes que pasar la tarjeta cuando te vayas a subir y cuando te vayas a bajar, porque si no te va a cobrar todas las zonas, así que mucho ojo. Ya estoy llegando a mi casa, amigos, y si están viendo este video seguramente es porque van a venir de visita a Nueva Zelanda o van a venir a trabajar o estudiar o incluso a vivir. Y yo también busqué el mismo video cuando iba a venir acá, cómo usar el transporte público. Así que por eso hago este video para que ustedes sepan y no se preocupen.